por supuesto, rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter y Periscope, Radio Caracas Radio en YouTube, y allí en YouTube disponible nuestro chat para no solamente vernos y escucharnos, sino en vivo, sino también para participar en la conversación que todos los oyentes que se conectan a través de YouTube mantienen con nosotros. Neomar Hernández, hay un reclamo en su contra. Buenas tardes. ¿Cuál es el reclamo en consecuencia? Buenas tardes, Daniel. El reclamo es que usted el día lunes no felicitó por su cumpleaños a nuestra Mari de España. Dios mío. Mari de Mari también cumple España. el 5. Mari también No, cumple Mari cumple el 3. Mari cumplió el fin de semana, es verdad, pero yo la felicité en privado, ahora que recuerdo. Yo la felicité en privado, pero bueno, Bueno, pero ¿y en público no? en O sea público. que Tiene que ser en privado y en público. te da pena felicitar en público a Mari. ¿Cómo es que dices tú? Hay gente que tiene dos caras, una Tienes para un sí amor, mismo y otra para el... un amor secreto, No, como vale. para no mencionarla. No, por Dios. Equivocado. Primero fue sábado que domingo. No, y te voy a decir, no, y primero fue sábado que domingo, María de España. María de España es un personaje, además, Así es. institución de este programa. Es una, ¿cómo decirlo? Es como una, sí, es una parte de este programa desde que arrancamos. María existe aquí desde que arrancamos en este programa. Entonces, bueno, ¿cómo no asumirla como una parte de ella? Así nos va. Felicitaciones, Mari. Excúsame esa omisión que fue pública, porque en privado yo Pública. recuerdo que sí te felicité. Y de verdad, todo lo mejor para ti. Te queremos mucho, como siempre. Y siempre estamos pendientes de ti también, Mari. Bueno, señor Daniel, ¿cómo está usted? Mira, yo estoy bien, chicos. Me siento tranquilo. Me siento en paz conmigo mismo. Avanzan afortunadamente ya los procesos de vacunación y la gente está más calmada, menos exaltada. Ya se ve de alguna manera la luz al final del túnel para muchos, porque estamos hablando de una expectativa favorable no solamente hacia la salud personal al momento de estar vacunado, sino una expectativa de poder reiniciar la vida cotidiana. Al estar vacunado, pues uno, al estar inmunizado, le permitirían viajar sin tanta restricción. Entonces todo el mundo está pendiente de eso. Muchísima gente, por supuesto, impaciente porque se están preparando. Dice, bueno, llevo un verano, 2 primaveras, un invierno. Oye, déjenme aprovechar por lo menos el final del verano que viene. Y bueno, por supuesto que muchísima gente pendiente de vacunarse. Ya inclusive le ha llegado por correo a muchos alemanes o muchos residentes en Alemania su notificación de que ya está disponible su vacuna, ¿no? Le dicen, es más, te cuento que aquí puedes escoger qué vacuna te vas a poner, En algunos sitios de Estados Unidos creo que también. de las disponibles. O sea, tú dices, Ujú. por supuesto, basado en disponibilidad. Tú tienes que llamar a tu médico. Solamente cuando tú recibes la carta, te indican, bueno, usted forma parte del grupo. Tengo un amigo que recibió su carta porque tiene una condición médica que lo coloca entre los grupos con prioridad. Entonces le comunicaron que debe hablar con su médico de cabecera y coordinar con él la cita y la vacuna que desea ponerse. Entonces dice, bueno, yo no me quiero poner la de tal, me quiero poner más cual. Bueno, tienes que esperar a la fecha tal, que ese es el día que la vamos a tener disponible. Aquí Y es ellas, igual, ¿oíste? Venezuela está pasando igual. está pasando igual que... Así que tú puedes escoger, pero en Miraflores, nada más en Miraflores. ¿Está en Miraflores? Escoge. Nada más, Si mira, no está en Miraflores, no puedes sí, escoger. pero bueno, hay gente que está muy contenta porque la maltratan así. Pero usted que hay gente masoquista. Ujú. Hay gente masoquista. Por ejemplo, aquí en nuestro chat, Bueno, si disfrutan el maltrato, en realidad serían sadomasoquistas, claro, porque lo disfrutan. claro, claro, por cierto, vamos a mandarle un saludo a Ronald Hurtado,
Ujú. que es uno de los arrastrados del chavismo, que como no tiene nada que escuchar en las emisoras que el chavismo tiene a su disposición, él viene para acá bueno, a soltar sus estupideces en nuestro chat. Entonces hay que preguntarle, señor Ronald Hurtado, ¿y usted se vacunó? ¿Ya lo vacunaron? Ese que vive en Miraflores. Sí, porque él me saluda y me dice, para Daniel Lara, otro día y Maduro sigue en Miraflores y tú más nunca volverás. Ajá, capo, ¿Ya te cajudo. vacunaste? ¿Ya te vacunaste, Ronald Hurtado? ¿Ya te vacunaste? O tú estás esperando la vacuna, la vacuna china. Yo me imagino que esa es la risa que le da a él conocer que familiares y amigos se mueren así en esas carpas que monta el régimen, como en el Poliedro, se mueren en los hospitales, esos que bueno, que casi que no hay ni algodón. Eso es lo que le da risa, me imagino yo. Bueno, hay gente que la perdió, Daniel, hay gente que la No, perdió. hay unos chavistas, los más arrastrados, que están esperando porque un mamador de gallo le dijo que venía una vacuna de carne. Sí, Sí, entonces que la vacuna cubana era una vacuna de carne. Dijo, ay, yo quiero la cubana, yo quiero la cubana. Entonces, bueno, así andan. ¿Cómo se hace, Neomar? O sea, son cosas que pasan, ¿vale? terrible, ¿verdad? Lamentable, Qué terrible. lamentable y triste. Saludos a Mario Pérez, que nos escucha desde Noruega. Por ahí nos saludaron. Sintonía total en Noruega. Sintonía total en Charlotte, North Carolina. Pero nos escucharán estas organizaciones que promueven los diálogos allá en Noruega. Los noruegos nos escucharán. Oye, O ellos mira, escuchan otras emisoras. Ellos deben escuchar otras emisoras, de esas aquí que pintan el panorama todo bonito, que hay dos grupos políticos en pugna, porque la polarización no puede seguir, Daniel. Te invito a minorar la animosidad, oye, porque todos cabemos en mira, Venezuela. Todos Neomar, cabemos en Venezuela. a mí lo que me llegó ayer Ajá. fue una cosa que yo dije, Dios mío, esto tiene que ser el dúo más cursi Uh-huh. de la historia desde Pimpinela. Mira, ni Enrique y Ana, ni Junior y Rocío. Oye, ni Cher, ¿cómo que se llamaba el esposo de Cher? Que fue senador, Ay, que murió. que fue senador después, Sony. Ah, ya te voy a decir. Siempre Sony, ¿no tengo que era? buscar. Sony No, era que que se Sony, llamaba. chico. Sí, sí, bueno, le decían Sony, pero ya te voy a Bueno, decir, Sony, bueno, ahí está, pues. Ahí sí, tú sabes más que todo el mundo. que, que fue senador, ¿verdad? Sí, Claro. ya va. Bueno, nada más y nada menos que Sony Bono, Maripili, Sony Bono, te estoy diciendo. correcto. Ajá. Maripili Hernández entrevistó a Chuo Torrealba. Bueno, eso parecía el dúo Pimpinela, ¿viste? ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién vienes a buscar? A ti. Es una cosa impresionante cómo la tipa le hacía una pregunta de la cual el tipo ya sabía la respuesta y viceversa. O sea, estaban bien acompasados como todo dueto. Sabían compaginarse bien. Claro, parecía contesta por Tío Simón. Entonces salía Maripili, escúchame, Chocho Real, te pregunta, ¿por qué hijos de fruta? Y salía Chocho Real, esta pregunta Maripili, te la voy a contestar. Y yo decía, Pero ¿y qué yo decía, dijeron? Que hay que, poner, yo que hay que decía, ponerse de acuerdo. Que hay que ¿qué es ponerse de acuerdo. esto? Para empezar, Uh-huh. Maripili Hernández, durante los 2 años y medio que creo que tuvimos la desgracia de tener a la cabeza de la oposición a Chugo Torrealba, durante esos 2 años jamás entrevistó a Chugo. Jamás. Bastó que Chugo Torrealba se convirtiera en lo que siempre ha sido. ¿Qué ha sido siempre? ¿Qué ha sido siempre Chuo Torrealba? Un postcomunista. Chugo Torrealba es un postcomunista. Del ala quiquista, por cierto. ¿No? Cuando Chugo Torrealba empezó a comportarse como lo que siempre ha sido, como esas personas enemigas de los partidos, que siente que solo él tiene la razón y todos los demás están equivocados, que como no se está haciendo lo correcto, pero como no lo estoy haciendo yo, entonces yo digo que está mal. O sea, esa cuestión, Tú sabes que yo recuerdo esa superioridad perdóname. moral, Claro. del que dice, no, yo soy de la sociedad civil, porque ellos son neogramscianos, una cosa como esa. Bueno, este tipo
Cuando empezó con ese cantar, cuando empezó a utilizar, a armar las oraciones de la siguiente manera: sin duda alguna, pero no se puede ocultar que. Cuando Chua volvió a ese rellena los espacios, 2 puntos. Exacto. Los espacios. Sin duda alguna se ha logrado, pero no se puede ocultar que. Y, bueno, cuando tú ves ese, pero no se puede ocultar que, pero no se puede obviar que, sin embargo, es necesario resaltar, ¿verdad? Cuando tú ves ese hilo argumental, ya tú sabes, volvió a ser Chugo, se despertó. A partir de ese momento, Maripili dijo: vamos a conversar. Ya dejó de ser el líder de la organización de ultraderecha, Mesa de Unidad Democrática, para pasar a ser el dirigente político y activista popular. Yo dije: oye, Maripili, si es ridícula, Dios mío. Maripili nació con unos guantes de terciopelo. ¿A qué? ¿Para tocar 4? Tocado 4. Prefiero pasar y vámonos al corte. Maripili canta bonito, ¿viste? Le cantaba unas canciones bonitas a Chávez. ¿Cómo cantaba uno? Tú eres loco. Sí, vale. Maripili Hernández fue una de las causantes de la muerte prematura de Chávez, y cada vez que Chávez llegaba, a Chávez lo llevaban para Cuba, le hacían el tratamiento, al tipo lo lograban poner de pie, y cuando se bajaba del avión estaba Maripili esperándolo para cantarle. Oye, lo que se lograba Maripili. Desmejoraba, estaba como el cangrejo. Dígame la vez que agarra ese 4 y dice: bueno, aquí estamos varias compañeras para cantar. Y sacó a María Eugenia Sader y a otras ministras buenas para nada, malas para todo. Uy, más malas que un dolor esas mujeres. Delincuente, María Eugenia Sader, delincuente. No, más malas que un dolor toditas. Y se las pone alrededor y agarra a esa mujer el 4 y dice: ¡viva Venezuela, mi patria querida! Yo dije: ¡ay, Dios mío, lo mataron! Se perdieron esos reales, cabrón. Nos lo mataron, se perdieron los reales, Dios mío. Vamos a ir a la pausa. Rampa. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ir a la pausa y venimos a hablar de chavistas indecentes, porque hoy es hablar de chavistas indecentes. Vamos a hablar de indecencia, vamos a hablar hoy. Sí, ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y paren la oreja y escuchen esta. Grecia ordena requisar la embajada venezolana en Grecia, por supuesto, por un caso de abuso sexual. Este caso no es nuevo, de hecho, si ustedes tienen años escuchando este programa, el caso les va a sonar, porque incluso cuando el ciudadano Daniel Lara lo mencionó por primera vez, y lo ha hecho en un par de ocasiones, creo yo, en este espacio, a mí me paró los pelos y yo dije: bueno, Daniel, a veces esto será verdad, porque sonaba tan fuerte el caso que yo decía: oye, ¿será que todo lo que está diciendo Daniel es verdad? Y sí, creo que se quedó corto. Escuchen bien para recapitular. El Ministerio de Justicia de Grecia dio este jueves el permiso para que una ex trabajadora de la Embajada de Venezuela en Atenas
se lleve material del edificio de esa representación como compensación por su despido tras haber denunciado un caso de abuso sexual. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que estás diciendo acá? Que una griega que trabajaba en la embajada de Venezuela en Grecia se va a llevar, no sé si los cuadros, no sé si las esculturas, no sé si los bolígrafos, no sé si los escritorios, la computadora, no sé, pero se va a llevar, le van a permitir que se lleve lo que ella considere. Además entiendo que debe tener asignada una indemnización por un caso de una denuncia de abuso sexual que, por cierto, no fue aislado, es reiterado, de un señor, de parte de un señor que fue embajador de Maduro en Grecia, en este caso de Chávez, porque Chávez todavía estaba vivo cuando esto, en el 2012 y hasta 2013 fue embajador. El ciudadano venezolano se llama Franklin Ramón González y ella lo denunció porque, según su versión, abusó de ella sexualmente en varias ocasiones, además de que otras compañeras de trabajo también estuvieron en idéntica situación. Entonces, bueno, el caso es que, repito, el Ministerio de Justicia le ha dado luz verde a ella para que, como parte de la indemnización por este caso de abuso, ella se lleve unos enseres que están allí en la embajada de Venezuela en Grecia. Pero esto no se queda allí, Daniel. No, pero el caso es interesante. ¿Qué enseres se va a llevar? ¿La caja fuerte? Bueno, no sé qué hay que puede haber en Grecia. Quizá un manual de masajes griegos allá. Caramba. Así. Bueno, el caso es que, si ustedes recuerdan, hasta hace nada en Grecia gobernaba la izquierda chavista, por cierto, es la izquierda chavista como la de Podemos, pero era la de Alexis Tsipras. Y se descubrió por una comunicación cruzada que hubo entre el gobierno de Venezuela y el propio Tsipras, que este caballero, Alexis Tsipras, estuvo encubriendo el caso en Grecia por un buen rato. De hecho, le decía a Maduro, mira, ahí está la comunicación, por ahí está ya circulando públicamente, pero decía más o menos así, te voy a leer, pero lo que le está diciendo él es, en el fondo, mira, remueve este tipo porque me está causando demasiados problemas, hay demasiado escándalo, ya yo logré de palabra comprometer a la gente de la embajada para que no le suban el volumen a esto, pero tienes que quitar a este tipo de allí. Y creo que al tipo lo pelotearon un rato, después desapareció. El caso es que hemos traído este tema el día de hoy acá, porque tú conoces a Franklin, ¿cómo se llama? Morales. González, no, Morales no. Franklin Morales era el pitcher de los Rockies de Colorado. Tú conoces a Franklin González y tú denunciaste esto hace como 6 años, Daniel. Por supuesto. Franklin González fue director de la Escuela de Estudios Internacionales, porque lamentablemente en la Universidad Central de Venezuela tuvimos grandes glorias académicas, pero se cuelan unas ratas de vez en cuando que no te quiero yo ni contar. Este señor fue coordinador académico de la Escuela de Estudios Internacionales cuando Rafael Zureda Delgado, eminente internacionalista, dirigía la escuela, y luego se encumbró, se montó en una de esas labores de demagogia académica que tanto gustan en la UCB, de la elección directa de las autoridades de la escuela. Entonces se hizo una elección, creo que en el claustro exclusivamente, o sea, nada más los profesores, y escogieron a ese vagabundo de director de la escuela. Si no, fue director de la Escuela de Estudios Internacionales, y además de eso tuve yo la desdicha, la desgracia, el martirio de pasar por una aula de clase. Este señor daba una materia llamada Sistema Político y Económico Venezolano, que es una especie de historia del pensamiento político contemporáneo de Venezuela. Por supuesto, este señor era abiertamente chavista, pero intentaba disimularlo con una objetividad farisea, porque estaba en minusvalía en la escuela, obviamente, y no le interesaba identificarse abiertamente con el chavismo, a pesar de que lo era, porque electoralmente no le servía en la UCB. O sea, es que la UCB, el que se declara chavista, no gana. Claro. Este señor tenía muchos rumores a su alrededor de gente que decía, bueno, mira, pero es que este tipo, oye, tuvo una falta de respeto con las muchachas, unas cuestiones de fiestas en su casa con alumnos y alumnas. Empezó a hacer ruido. Fiesta griega. Empezó a hacer ruido, sin importarle que su esposa, Carolina González, daba clases en la misma escuela. Carolina González, que por cierto se hizo muy famosa por escribir un artículo
en las últimas noticias hablando de cómo el 11 de abril se había demostrado la importancia que como actores sociales tenían los motorizados. Imagínate tú la profundidad de pensamiento de semejante búfala. Bueno, este señor, cuando yo estaba en el penúltimo semestre, le tumbó el birrete, que es como se le dice normalmente a los profesores que raspan alumnos en los últimos semestres, impidiéndoles graduarse con su promoción. Cuando hay un profesor así que oye, fulano me tumbó el birrete. ¿Por qué? Porque como me quedó su materia, no me puedo graduar con mi promoción. Bueno, este tipo le tumbó el birrete como a 5 muchachas, pero las mantuvo en vilo. En vilo. No, el examen de reparación va a ser oral en mi oficina. Pues entonces es una cuestión que todas las alumnas, bueno, ninguna alumna pasó, obviamente, porque todas sabían. La metodología de evaluación está complicada. Todas sabían que se trataban y por más que estudiaron, ninguna se rindió a la vez. El tipo llegaba, entonces el tipo les decía, bueno, quédate tranquila, relájate, olvídate, concéntrate en lo que estudiaste, olvídate de mamá, de papá, del novio, de todas esas cosas. Aquí vamos a arreglar esto con tus conocimientos y tal. Mira, eso causó tanta indignación en mi promoción, que perdiéramos a compañeras muy queridas, que lamentablemente no se pudieron graduar con nosotros, que el señor Neomar se lanzó era director, y el tipo se lanzó a decano ese año. Él se lanzó a decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en contra del decano que en el momento se encontraba, que era Víctor Rago, con el cual teníamos grandes diferencias. Que tuvo una pila de años ahí, yo recuerdo, claro, Víctor Rago. Cuando ese señor se lanza de decano, mira, nosotros constituimos un comando, pero en contra, no un comando para Víctor Rago, no un comando en contra de ese delincuente. Comando antisádico. Un comando, así se llamó. ¿Sí? Se llamó así, comando antisádico. El comando antisádico, así se llamaba, dile no al sádico. Dile no al sádico, dile no al Daniel, sádico. Este era un caso de esos típicos de los que todo el mundo sabe las características del personaje. Exacto. Pero la gente lo normaliza y no lo vota. No lo vota en la universidad. Como es Juan Barreto en mi escuela, que él es inamovible. Y Juan Barreto, claro, que hacía insinuaciones sexuales a alumnas, alumnos, perros, sí, todo lo que pasaba, porque le gustaba de todo. Sí, sí. Y los invitaba a consumir droga. Él es omnisexual. Bueno, sí, no pansensual. Sí, una cosa, todo, es omnicomprensivo. Sí, son como dice la canción de Un Solo Pueblo, que todo el mundo los ve, pero nadie los agarra. Como el humo del café. Son como el humo del café. Así un poco de caso en la UCB. Bueno, una universidad que ha estado dirigida por un asesino como el Mundo Chirino y por un violador de su propio hijo como Luis Fuenmayor. Oye, pues ya qué más hay que decir allí, pues. ¿Qué cantidad de relajo habrá dentro de las estructuras de la universidad? Bueno, si eso llegan a rectores, imagínate tú que se esconde dentro del profesorado, con las excepciones que haya que hacer, obviamente. Claro. ¿No? Que se formó el comando antisádico y el tipo perdió, pero por paliza. Pero mira, la paliza más grande que se ha dado en la historia de esa facultad. Porque sacábamos a la gente de los salones a votar. Entonces, ¿pero por qué elecciones son esas? No importa, vota en contra el sádico. ¿Pero cuál sádico? Este es el sádico, vota en contra. El tipo perdió en su propia escuela. Eso fue un escándalo. Y entonces el tipo dijo, ¿por qué es que a mí me hicieron guerra sucia? Y yo le dije, ¿cuál guerra sucia? Decir la verdad no es guerra sucia. Sucio eres tú que querías violar a cualquier mujer que se te atravesaba por el camino, desgraciado. Esa es la historia. Bueno, ese tipo después llega embajador. Él fue embajador de Venezuela en Uruguay. Y de Uruguay lo corrieron por sádico. También tuvo expediente ya. Pero que sí. Y después lo mandan entonces a Grecia. Porque decía, no, bueno, es que eso era en Uruguay. Porque es que en Uruguay él habla español. Mándalo para Grecia, que él no habla el idioma. Y allá no se va a meter en problemas. No, peor. Entonces el tipo quería llevar a las tipas a conocer los monolitos y los jeroglifos y las cosas. Llévame para la cueva. No, yo quiero, y llévame a Atenas. No, y enséñame a Venus. Entonces, a ver, ¿cómo es las cariates? Ay, entonces, por supuesto, entonces el tipo me dio el Partenón. Entonces, el Partenón. Me pasé el Partenón. Se volvió loco, claro, porque es que son unos tipos, Neomar. Yo siempre esto lo hablo con mi hermano Javier. Claro. Que llegamos a la misma conclusión. Estos son unos tipos. Yo creo que ya nos toca el corte, ¿no? Sí. Estos son unos tipos
que han tenido tanto poder, que acumulan tanto poder, que ya pierden los límites de las cosas que están a su disposición. ¿Por qué? Porque, bueno, es corrupto y tiene plata, y entonces tiene para irse un fin de semana con una prostituta para un hotel. No, es que tiene mucho más real. Ya no tiene para irse un fin de semana, tiene para irse un mes. No, tiene más real, tiene para comprarse un apartamento exclusivamente para meter muchachas. Y no, después tiene más. Tiene varios apartamentos y tiene varias muchachas. Entonces ya ha quemado todas esas etapas. Y entonces ya después viene, entonces ya le aburren las muchachas, entonces no, las quiere todas juntas. Y después ve, no, entonces las quiere todas juntas y quiere drogarse con ella, beber caña, y así empiezan a escalar y se van convirtiendo en unos monstruos, en lo que terminan siendo entonces unos bichos en unos Juan Barreto, en unos bichos de eso, ¿no? Jeffrey Epstein, pues. Jeffrey Epstein. Exactamente. Entonces empiezan y se convierten en unas cosas donde tú escuchas los cuentos y te dices, bueno, no, porque entonces los agarraron. Esas coronarrumbas que han descubierto por ahí, ¿qué te crees tú? Que ha habido en medio de la pandemia. No, no, todos encerrados en un yate. Todos encerrados en un apartamento. Ahí lo que se desata es bueno, todas las bajas pasiones, porque ya los tipos sienten que el límite es el cielo. Y entonces tú ves estos fenómenos espantosos de niñas menores de edad, niñas y niños utilizados para satisfacer los bajos instintos de estos sádicos, estos desgraciados. El tema de la compra prácticamente de muchachitas y muchachitos. Porque eso fue lo que se vio en Apure con el escándalo. Por cierto, no se habló más del asunto. No, llegó la guerrilla. No se habló más. Bueno, la guerrilla estaba y llegó la guerrilla a las noticias y se acabó el asunto de la compra. No se habló más del escándalo de la compra de muchachitas y muchachitos en Apure con las figuras de los, ¿cómo es que los llaman? A mí me han regañado porque sé que lo pronuncias mal. Sugar Daddy. Tienes que pronunciarlo bien. Sugar Daddy. Entonces, bueno, vámonos al corte y ya venimos con más verdades de lo que viene quedando, de esto que una vez fue Venezuela. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Si nosotros acá hacemos al aire la conversación entre telones de este programa, yo creo que bueno, no serían 1,600. Lo que pasa es que tenemos, atención, mira, tenemos que decirle algo a la gente. Desde que Neomar Hernández está haciendo el programa desde su casa, nosotros hemos recuperado algo que no teníamos desde que me fui de Venezuela, que eran las conversaciones en los cortes. Porque Neomar estaba en el estudio y yo estaba acá y no nos escuchábamos fuera del aire. Ahora estamos conectados por Zoom, entonces esto es un horror. Esto deberíamos venderlo. Sí. Deberíamos ya no en la autopista, ¿no? No, lo ponemos en OnlyFans también. Deberíamos ponemos en OnlyFans las conversaciones pornográficas de Daniel Lara. Patreon. Pero bueno, sí. Porque, no, Patreon no. Vamos, ese es para OnlyFans, porque ese es otro público. Pero bueno, el caso es que... qué horror. Yo la pregunta que tengo... Quisiera saber yo cómo tú sabes tantas cosas, sobre Franklin González, que se llama. Sí, ¿Dónde andará? ¿Dónde andará Franklin González? Yo no sé dónde está Franklin González. El hecho es... Tú sabes que ese poco de gente a llegar un poco de personajes más o menos como ese. Había otro que fue también, lo acusaron de las mismas cosas y de cosas peores,
que era un secuaz de él, que fue embajador, Enrique Arundel, Fernando Enrique Arundel. Él fue embajador de Venezuela, creo que en Nigeria, pero de allá lo corrieron. Hubo casos como, sí, hubo el caso del asesinato de una embajadora recién nombrada en Kenia, sí. El famoso caso Sagaray, por el tema de la droga que había en esa, dentro de la Cancillería y dentro de la embajada, a pesar de todos sus vicios, o quizás gracias a ellos. Este señor, Franklin González, era de la misma cuadra, o sea, ese era un grupito donde estaba Lola Hernández de Barbarito, donde estaba Johnny Balsa, donde estaba Reinaldo Bolívar, que entiendo sigue siendo el viceministro de Relaciones Exteriores para el África. Allí estaba este señor que llegó a ser, eran grandes amigos, que llegó a ser ministro de Educación Superior, Edgardo Ramírez. ¿Y Roy Chatterton, Daniel? No, Roy Chatterton era otra cosa. No, era más fino. Porque acuérdate que Roy Chatterton en realidad lo que es un desertor del sistema. Roy Chatterton era astronauta. Roy Chatterton ya era parte del servicio exterior, como uno de los muchachos asimilados que dejó en el servicio exterior Aristides Calvani. Él entra al servicio exterior con una gente, debe decirse en su momento, una gente muy valiosa, gente muy bien formada para la labor diplomática, dentro de lo que fue, entiendo que finales de la primera presidencia de Caldera y principios de la presidencia de Luis Herrera. Allí hubo gente súper notable, que puedo nombrarlos. El embajador Sadio Garavini di Turno, gran experto en la materia del Esequibo. Allí estuvo gente como conocido embajador que siempre escribe por allí, por el Twitter, se me olvida su nombre, ¿vale? Allí estuvo... Milos no estuvo allí. No, Milos no es de ese grupo. ¿Tú sabes quién era de ese grupo? Pineda sí. Pineda sí. Bueno, y Leopoldo Castillo también. Leopoldo Castillo era de ese grupo. En Centroamérica. Sí, señor. Ahí hubo un interesante grupo de los... Copey tenía en política exterior muchos cuarto bate. Tuvo muchos cuarto bate y Roy Chatterton fue uno de los que se quedó en la carrera diplomática. Cuando llega Rafael Caldera, su segunda presidencia, por supuesto, bueno, entre Copellanos te vea, y recuerdo que llega, estuvo los 5 años de gobierno de Caldera, estuvo de canciller el doctor Bureli Rivas, y uno de sus viceministros fue Milos Alcalay, que fue por cierto una reivindicación que se hizo de la carrera diplomática, porque Milos era un diplomático de carrera. Sí. Ahí estuvo, por cierto, aunque creo que es de una generación posterior, pero estuvo por allí también, creo, por esas fechas, nuestra querida amiga Aristigueta, la hija del doctor Aristigueta Grande. María Alejandra Aristigueta. Y entiendo que durante el gobierno de Rafael Caldera, ya Roy Chatterton tenía rango de embajador. E inclusive fue nombrado embajador, si no recuerdo mal, él fue nombrado embajador en Colombia para sustituir, por cierto, a uno de esos grandes utilities que ha tenido la política venezolana. Sobre todo Copey y sobre todo Caldera, que fue Abdón Vivas Terán. Abdón Vivas Terán tuvo un tiempo que fue, si no recuerdo mal, embajador de Venezuela en Colombia, un tiempo. Y ¿no fue alcalde de Caracas en una época? Él fue también gobernador del Distrito Federal. Ministro del Interior. Siempre se dijo que Abdón Vivas Terán era un tipo que estaba llamado a más cosas, pero el tiempo no le dio. Porque él fue dirigente estudiantil. Yo no sé si él fue presidente de la FCU, me parece. Quizá.
En su momento, sí, creo que sí, o secretario general. Pero todo esto para terminar en un canciller como Jorge Arriaza. Pues, todo esto, no, bueno, pero es que fíjate que el tema con Roy Charlton no, Roy Charlton era de lo mejorcito que tenía el chavismo al principio. No, no, lo que hay que decir de Roy Charlton es que esa frase de Simón Bolívar nunca jamás podría ser más lógica que el talento sin probidad es un azote. Roy Charlton era un tipo talentoso para el oficio diplomático, pero un ser detestable como político, cosa que deja bastante claro cada vez que habla. Recuerdan aquella infame declaración de que, bueno, que un tiro en la cabeza de un opositor suena hueco porque los opositores no tienen nada dentro del cráneo. O sea, imagínese usted, ¿no? Si es alguien que dice eso públicamente, ¿qué pensará en privado? Bueno, un diplomático de formación que dice ser de formación social cristiana. Claro. O sea, ya por ahí sácalo, ¿no? Entonces, bueno. Yo recuerdo. No fuese cristiano. No, yo recuerdo que en este programa, cuando este señor declaró esa barbaridad, nosotros teníamos de invitado a Sadio Garavini de turno y yo cometí la impertinencia de preguntarle a Sadio Garavini su opinión sobre esa declaración, y el doctor Sadio Garavini demostró lo buen diplomático que es. En su respuesta dijo, bueno, yo de verdad preferí que fue una declaración tan infame que de verdad no había forma de entrarle. Mira, vamos a leer mensajes de la gente. A ver. Roy Charlton, dice Edgardo Piñango, era el único de carrera diplomática. Arrondel era un embajador pirata. Bolívar, tremendo acomodado. Y con la debacle, hasta Omar Enrique tenía pasaporte diplomático. ¿Qué tal? Bueno, cosas que se ven en la Cancillería. Eso es verdad. José Magadán, Milos Alcalá se separó de su cargo luego de la represión el 27 de febrero de 2004. Unas protestas que fueron vilmente reprimidas. Claro, el 27 de febrero del 2004 está certificado como el día en que ocurrió la manifestación donde se ha utilizado más gas lacrimógeno en la historia de la humanidad. Ese fue el día que se instaló en Caracas la cumbre de los 77. Fue una manifestación increíble. Hubo muertos, yo recuerdo aquello. Terrible esa manifestación. Sí. Y fue el día en que se presentó ante el mundo el grupo guerrillero Frente Francisco de Miranda. Hizo su presentación en el Teatro Teresa Carreño al grito de ordene, comandante, ordene. Que la gente que no sabe, el Frente Francisco de Miranda, el grupo de adoctrinamiento más procubano en términos juveniles que tiene el chavismo, de cuya escuela son fieles representantes, por ejemplo, Erika Farías, es la más conspicua de todos ellos. Es la gente más ideologizada, más malandra que tiene, digamos, el chavismo. Entonces, para los que dicen, bueno, ¿cuál es ese grupo? Que no me suena. Ese es el grupo más procubano, más malandro, más comunista que tiene, digamos, el cuadro de formación chavista promedio. Que tenemos por acá, Juan Chozone. Roy Charlton fue embajador en Londres. En 1998 tuvo que recibir al candidato Chávez y dijo a sus secretarios que él no iba a recibir a ese Sambo. Esto es un cuento que tiene Juan Chiozone, dice. En el 98, Roy Charlton no quería recibir a Chávez por Sambo. ¿Quién sabe si será verdad? Alba Medina, saludos. Pero, bueno, las cosas cambian, ¿no? Sí, yo recuerdo que en ese entonces el embajador de Venezuela en España era mi querido profesor José Miguel Ucátegui. Y yo recuerdo cómo José Miguel Ucátegui nos contó y nos dijo cómo al momento que este señor Chávez decidió hacer una gira, la orden que se recibió de la Cancillería fue: candidato presidencial que vaya a hacer una gira en cualquiera de esos países, que tenga por favor el apoyo protocolar de las embajadas. Así es una cosa lógica. Lo que pasa es que lamentablemente en el 98 nosotros no teníamos idea de la desgracia que se nos venía y de con quiénes estábamos tratando. Eso también es una verdad, del tamaño de un sol. Pero bueno, lamentablemente las cosas son como son. Tenemos que ir al último corte antes de la culminación de este programa. Entonces vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Regresamos con Y así nos va. Seguimos con comentarios en ya la parte final de nuestro programa. Nos dice Régulo Figueroa: la UCB, casa de estudios respetable ante el mundo, pero soportó el tránsito de estos personajes desviados de género y de moral. Por aquí dice Miguel Peraza: Víctor Rago era rector cuando yo entré a la Escuela de Estudios Internacionales en el 2004, que hay de tiempo, sí, claro. A Rago lo dejamos ahí. Yo estaba en el 2009, 2010 y estaba, creo, todavía. Para impedir que ese sádico llegara a la facultad, ¿no? O ya estaba Sari Levy, no recuerdo. No recuerdo. No era mi facultad. No, después de Víctor Rago vino Sari Levy, claro. Sari Levy creo que estaba ya entrando. Entiendo que es así. Indira Guzmán nos dice: Juan Barreto y Freddy Bernal hicieron desastres cuando fueron alcaldes. No tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero cuentos hay de más. Aquí nos dice Soraya Reyes: y de Chirino se sabía y se codeaba con gente intelectual y gente de la alta sociedad que decía que era mentira. No, y había gente que decía que sabía que era verdad y se hacía la loca y se divertía con el asunto y se hacían chistes. Mira, yo nunca le he preguntado esto a ningún... Bueno, sí, creo que se lo pregunté a... Sí, es verdad, sí se lo preguntaba. Porque yo tengo esta curiosidad. ¿Qué pasaría en Venezuela si se registrara un movimiento como el movimiento Me Too en los Estados Unidos de denuncia del acoso sexual en medios de comunicación, en la industria de la televisión, en la industria del cine, de la música, de la política, etcétera? ¿Cuántas cosas no saldrían? Bueno, es que en Venezuela lo primero que saldría es la sociedad de cómplices y el silencio. Porque aquí uno ve, bueno, uno lo veía en la Universidad Central. Pero ha pasado en muchas sociedades. Si pasó en los Estados Unidos, tú lo ves con el caso de Epstein, o sea, que es una sociedad, se supone, la democracia puntal de Occidente, de los últimos 50 años, y pasó por años. O sea, el caso de Epstein, cuando tú ves el documental, el tipo pasó en el proceso de tratar de montarle un juicio. Yo eché la cuenta y fueron como 15 años, Daniel, o más, quizás hasta 20. ¿No? ¿Y cuántas denuncias hubo en contra de Chirinos y hasta que no mató a una persona? Bueno, mejor dicho, hasta que no se supo del asesinato de una persona, porque ahora no sabemos cuántos cadáveres tenía ese hombre en su haber. Bueno, hasta que no se supo, no. Y la gente que trabajó con él y sabía eso, gente que se quedó callada, que se conocían los cuentos y que jamás lo denunciaron. El caso de Luis Mayor, más o menos igual, nada más que violó a su propio hijo, imagínese usted. Ahora rector del CNE, si no se bueno, rector del CNE, imagínese usted. Suplente, pero rector al fin, y el tipo opina en Twitter y pontifica y da clases. Sí, el señor con la impunidad que solo el chavismo puede otorgar. Claro. Entonces uno ve esas cosas y analiza todo esto y dice, caramba. Fíjate que yo he tenido un acercamiento que lo sigo teniendo y lo estoy llevando con el ritmo de investigación que esto merece.
de un grupo de jóvenes venezolanos, hasta el momento 3 de los que han salido en público, que han creado una página web para denunciar los abusos sexuales de los cuales fueron víctimas siendo niños, siendo menores de edad. La página se llama Ni Uno Más. Y una de las madres de las víctimas se puso en contacto conmigo porque querían visibilizar el asunto de la denuncia a esos sádicos abusadores sexuales. Y yo, junto a varias personas con las cuales estoy trabajando el asunto lentamente, recogiendo los testimonios, sopesando las pruebas, o sea, buscando a las personas que sabían, a las personas que estaban, a las personas que vieron algo, ¿no? Una cosa, y en silencio, porque también entonces hay un proceso judicial en marcha y uno no quiere que por algo que uno diga o deje de decir esto se caiga, ¿no? Pero los detalles del asunto, las complicidades de instituciones educativas, de instituciones religiosas, de grupos pseudo religiosos dentro de la Iglesia Católica, de colegios respetables de Caracas, que entonces no quiere que se diga que no vayas a decir que él estudió aquí, de familias respetables de Caracas, del mundo empresarial, etcétera, que tienen a manzanas podridas en su seno, y de gente notable que entonces aparecen sus hijos involucrados en unas situaciones en las que uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso que durante tanto tiempo entonces se mantuvo callado? Estoy hablando de que hay un caso de uno de los abusadores que tuvo por lo menos 30 años abusando muchachos. 30 años, ¿sabes lo que 30 años, chico? Que yo he hablado con víctimas del tipo que ya tienen hijos de la edad que tenían ellos cuando fueron abusados. Entonces, cuando tú revisas eso en una sociedad y tú empiezas a levantar información y empiezas a darte cuenta de lo que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que en una sociedad ocurra esto? La sociedad de cómplices, el silencio, la alcahuetería, el vetar temas, ¿no? El vetar el apellido, temas. las instituciones, todo. Aparte de eso, y de paso, una cosa terrible, porque estamos hablando de unos casos donde, por supuesto, siempre la víctima es la más vulnerable, pero a mí me causó muchísima impresión, cuando ya nos vamos, me causó muchísima impresión cómo era cómo el caso ocurre en unos colegios y en unas urbanizaciones y en la clase media que buscó protegerse, creando estas estructuras como para que no les hicieran daño a sus hijos, ¿no? Donde los muchachos salían de la urbanización para el colegio, y en el colegio tenían 50 actividades para que estuvieran todo el día en el colegio. Y cuando venían las vacaciones, un plan vacacional para que tuviesen un plan vacacional vigilado, todos en grupo, cónchale, en la iglesia, en el conjunto de gaita, en el grupo scout, y allí se colaban los abusadores, vulnerando entonces la seguridad que esta gente siente que tiene, lo que hace a los tipos mucho más infames. Pero entonces el silencio, no vayas a decir la cosa, porque entonces eso no, mejor vamos a enterrar eso, más a eso así. Y esas cosas las sociedades tienen que curarse, porque si no siguen acumulando monstruos y después te llegan a rectores y a presidentes y ya tú sabes, y a embajadores también. Nos vamos por el día de hoy y les pedimos que por favor nos acompañen de nueva cuenta mañana. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó.